Julia Mengolini. Seguro La Habana. Bueno, ¿cómo te va vos? Vos quedaste pintado en el juego, ¿eh? Quedaste mirando a todos así que se quería ver quién ganaba. Por un momento pensé que iba a ganar Pitu. Sí, estuvo cerca. Lo vi muy, pero muy cerca. Si tenía el teléfono en la mano, lo sacaba más rápido. Pero Rosy ahí desenfundó todas las habilidades a último momento. Sí. Vos sabés que sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, vine a contar porque muchas veces hablamos desde las interpretaciones, desde las opiniones y hoy traje un par de datos, realmente, datos más duros, y estos datos los extraje a partir de un conversatorio que se hizo la semana pasada en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un pedido de informe que hizo la Defensoría desde el Observatorio de Cannabis Medicinal que hay dentro de la misma. Se pidió un informe al ReproCan. Esto se pidió en enero y en marzo ya se tenían los datos, y con todos estos datos y la comparativa con informes del Cedronar y del fiscal Delgado de algunas estadísticas, la realidad es que me parece que han logrado, en primer lugar, destacar que el evento me pareció muy interesante porque se contó con la presencia no solo de legisladores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autocultivadores y cultivadores solidarios, sino que también apareció quien coordina el programa de cannabis, quien está en este momento coordinando el programa, que apareció ahí, y quiero destacar también la actitud porque es la primera vez por lo menos que lo veo en un evento público. Y donde había sido invitado. Había sido invitado y donde realmente gente que asistió al evento como autoconvocado pudo hacerle preguntas, y eso, más allá de que después las respuestas puedan o no gustarnos o justificar las demoras o no, por lo menos destacar que por parte del Ministerio de Salud hubo un acercamiento a la sociedad civil y a los legisladores de la ciudad, entendiendo que hay una problemática, y justamente este era el motivo de este conversatorio, que era para analizar las políticas públicas que se necesitan en base a este informe presentado, donde en primer lugar se solicitó qué cantidad de pacientes hay, qué cantidad de pacientes hay pendientes de evaluación, por qué patologías, en qué rangos etarios, y surgen de la misma distintos datos que son para tener en cuenta. Por ejemplo, la mayoría se estima que hay cerca de 100.000 personas que están esperando el trámite, y otro número similar de personas que están aprobadas. Dentro de este número, el rango etario mayoritario es de personas de entre 29 y 59 años. Ese es el porcentaje mayoritario. Todo el resto, ahí más o menos se puede ir viendo. Ajá. Otro dato que surge de esto, que me parece que también es importante destacar, que es por género. Somos adultos los que estamos... Bueno, este dato me pareció sumamente me llamó poderosamente la atención. El 77% de las personas que están inscritas o esperando la inscripción son del género masculino, siendo solamente el 22%, y creo que esto también demuestra una cuestión que es que para las mujeres el acceso al cannabis siempre fue más difícil. Entonces entiendo que ahí hay una cuestión que se está manifestando incluso en el acceso legal, y esto que también, si bien tenemos por provincia, también tenemos que la provincia de Buenos Aires es donde mayor están, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso también creo que era importante este análisis que se hizo. Y todos estos datos, entendiendo que hay menos de 200.000 pacientes en total que acceden al cannabis medicinal, y cotejándolo con los datos de Cedronar, en Cedronar más o menos dijo que hay cerca de 1.900.000 personas que usan cannabis de manera medicinal o terapéutica en la Argentina. Por ende, podemos ver que de ese 1.900.000, solamente menos de 200.000 personas acceden de manera segura o pueden acceder al registro con todos los privilegios que esto implica: poder pagarle a un profesional de la salud, poder realizar la consulta, tener el tiempo y el conocimiento de que eso existe. Y vemos, porque bueno, principalmente como fue en el ámbito de la ciudad, se evaluó también un mapa de qué partes de la ciudad son donde más detenciones suele haber. Ajá. Que acá también arroja datos interesantes, que es que casi el 70% de las detenciones que se realizan
por temas de estupefacientes son vinculadas, no especifica si son por cannabis o no, Sí. Claro. porque no tenemos esos datos, pero sí sabemos que más del 70% son causas iniciadas por tenencia con fines de consumo, artículo 14, inciso 2. Sí. Entonces, que después, a partir del fallo Arriola, y esto surge también del informe del fiscal Delgado, podemos ver que de ese porcentaje, que hoy me parece importante hablar, porque ¿para qué se están usando los recursos del Los recursos del Estado, recursos no del para Estado? desbaratar bandas narco que después terminan haciendo atrocidades como la que vimos en estos últimos días, sino para perejiles que se están fumando un porro. Exactamente. Sigue siendo así esto. Sigue siendo así y la mayoría de esas causas llegan a la fiscalía y la fiscalía las termina archivando. Pero en el medio, estas personas suelen quedar 24, 48 horas detenidas, pasando un mal momento. El mapa que estamos viendo marca los Es- lugares donde, lo más rojo donde más se llevan. Fíjate que son los lugares donde están las villas. No solo donde están las villas, sino Rodrigo donde Bueno, están, 31, Saldía. donde están los medios de transporte que también te llevan a la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, en Retiro es la mayor, en Retiro, Bueno, está la 31 también. Retiro, Puente Pacífico, Plaza Miserere, Claro. es donde que son los puntos de transbordo también que llevan a las personas de la ciudad a la provincia de Buenos Aires y viceversa. Y no entiendo cuál es la hipótesis ahí. Que sigue operando la criminalización del cannabis, sobre todo por los datos que tenemos acá en Cava, sobre las clases más vulnerables, Porque que no son las que tienen. están moviendo. Son las que porque acuerdas son las que se cuando están Mari- moviendo y porque son también en los barrios donde son más vulnerables. Bueno, sí, eso sí. Bueno, era verdad cuando María Eugenia Vidal dijo de que no era lo mismo fumarse un porro en Palermo que fumarse un porro en Soldati. Es que tenía un punto. En Porque de Soldati verdad cuando es te más fuma un porro te peligroso. taclea la policía Claro. que llegan ganas esposado. Acá por Palermo he visto muchas veces chicos pasando y que no me quejo, no me importa, está bien. Tenía que pasar lo mismo en el sur de la ciudad de Buenos Se Aires. estima que entre el 2020 y el 2023, el Estado argentino gastó más de 800 millones de pesos en perseguir causas por tenencia con fines de consumo. Después falta plata. Sí. O sea, Claro. digo, ¿Cuánta plata dijiste? cerca de 8, haciendo los cálculos y un estimativo, por ejemplo, por supuesto no hay datos del todo oficiales de todas las fechas, pero se estima que fueron cerca de 807 millones de pesos que se gastaron en perseguir en todo el aparato, entre peritajes, las detenciones y demás. La judicialización. La judicialización del usuario llevó a gastarse el Estado argentino cerca de 807 mil. Lo que sí pudimos corroborar nosotros en el territorio es que de verdad han desaparecido los vendedores de marihuana tradicionales que cuando yo era pibito en el barrio estaban, el famoso Pues vendedor todo el del mundo cultiva paraguayo. ya, ¿o no? Y eso fue cuando el Reprocam empezó a tener su auge, ahí empezaron a desaparecer porque ya dejó de ser un negocio, porque muchos empezaron a tener su Reprocam y se autocultivaban su planta y consumían su planta. Entonces se rompió un mercado, todos los que vendían paraguayos se fueron a no es que dejaron de vender drogas, sino que cambiaron de sustancia. Y eso a mí me parecía justo traer este tema importante porque en el contexto que estamos viviendo de atrocidades realmente impronunciables por parte de los narcos, yo me pondría a decirle al Estado argentino en general, tanto a los legisladores como a los jueces, es bastante claro ver quiénes son los narcos y quiénes están cultivando una planta sin violencia, sin asociación ilícita, sin todos los mecanismos que identifican. Pero en Argentina no tenemos una tipología específica o un tipo penal para el narcotráfico, sino que es Argentina todo tenemos tenencia con fines de comercialización. Entonces, un perejil que No, vendió un tenemos algo frasco de peor. marihuana tiene la misma Le pena, cabe la misma pena que a un narco. o por lo menos la misma escala penal que a un Y narcotraficante. tenemos una aberración jurídica peor, que es la tenencia simple. La tenencia Claro, sin- claro. ¿No Porque- estábamos hablando de eso con No, el mapa? esto es tenencia con fines de consumo. Ah, Después es- hay otro tanto que son de tenencia simple. Que es una perversión porque... ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Para qué la vas a tener? Yo discutí con el juez. Mira, yo te digo, yo tuve por tenencia simple 1 mes y medio preso que me tuvo nadie preso. Yo discutí con la secretaria del juez, que yo le decía, no pueden tener por tenencia simple. Hay 2 motivos por los cuales yo puedo tener la droga. O para venderla o para consumirla. Tienen que definir. Es que es una figura La penal. tenencia simple te deja ahí en el aire, no dice ni si la tenés ni para consumir ni para vender. Es Es- tenencia simple. Puede estar 3 años con esa causa. Es cuando, Con la cuando no están las condiciones dadas para que de manera inequívoca se demuestre que es para consumo personal, pero tampoco pueden demostrar que es para vender, te ponen tenencia simple. Que es un tipo penal ahí en el medio y una figura claramente obsoleta. ¿Y en cómo nuestro se resolvió lo ordenamiento tuyo? jurídico. No, yo le discutí y terminaron definiendo que era para consumo. Si era para consumo, eran 2 porros. Y no tenía plata, no tenía balanza, no tenía nada. Tenía 2 Pero, porros en el bolsillo. y eso obviamente que baja la pena, digamos. No, y quedó como consumo y es escarcelable.
Claro, si llegaban a definir que la tendencia era para fines de comercialización, ahí cagaba. Pero no había elemento para eso. Estaba claro en la causa que no había elemento. Y hay un montón de pibes que están detenidos porque le agarraron marihuana en el bolsillo o cocaína en el bolsillo para consumo. Y está claro que es para consumo y le ponen esta carátula. Tenencia simple. Y lo tienen mucho más tiempo de lo que lo tiene que tener preso. Sí, con todo el desgaste que esto genera. Hay que sacar esa figura del Código Penal. No puede estar esa figura. O hay dos motivos por cuál tener droga. Voy a decir, o para consumir o para vender. Definan, y ahí tiene que la justicia definir para qué la persona tenía la droga. Tiene 10 días, para 15 días para la prisión preventiva o para definir su situación procesal. 10 días, tenés 15 días porque sos abogado. Sí. 10 días hábiles. Exacto. En 10 días hábiles tiene que. La justicia es sencillo. En 10 días hábiles tiene que decir la justicia, vos la tenías para consumir o para venderla. Depende en base a los elementos de prueba que tenga. Es que la mayoría, lamentablemente, de las causas encima quedan archivadas. O sea, que te hacen pasar un mal momento. Gastar probablemente en una defensa penal. Claro. Si no depender de la defensa de la Defensoría Oficial, que muchas veces tampoco hay un diálogo tan fluido. Entonces nos encontramos en esta situación donde vemos que del 1.9 millones, que yo creo que incluso se queda corto, solamente menos de un 10% pudo acceder de manera segura al ReproCam. Por lo tanto, creo que esto lo que nos demuestra es que no alcanza una herramienta que encima es poco inclusiva. Y después, por otro lado, quienes podrían garantizar el acceso seguro dentro de un marco de seguridad para las personas, que son las asociaciones y fundaciones. Acá, según los datos estadísticos, hay 1.484 ONGs en todo el país. De todas estas ONGs, solamente 100 y algo, hay un número claro, porque hasta el informe que presentó Guillermo Franco eran menos de 100, parece que habrá 100 y algo, pero estamos hablando también, menos del 10% de estas organizaciones tienen la autorización del Ministerio de Salud, donde, y acá también volviendo un poco a la ley penal, quienes mayor sufren la ley penal son quienes producen cannabis. Porque la realidad es que las personas que quedan presas generalmente son por producir. Entonces, claro. Y ahí sí te enfrentas a una condena, a una sanción penal que es entre 4 a 15 años, con la imposibilidad de que esto se pueda conseguir una probation, por ejemplo, porque la escala penal ya es demasiado alta. Y con la presunción encima de algunos fiscales que, como la escala penal es demasiado alta, hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Entonces entras en una vorágine judicial que se solucionaría con normativa un poco más clara, realmente. ¿Hay algún mensajito acaso? Porque habíamos puesto consultorio. Pasa que no pusimos una clave, no hay. No, hoy nos retaron. Igual si alguien tiene alguna consulta, incluso si me quiere pedir el informe, que es público, me lo puede pedir a mis redes sociales, que se lo voy a pasar sin ningún inconveniente. Uh-huh. Porque me parece que está bueno poder, más allá de, porque muchas veces hablamos desde la interpretación, y yo entiendo que mi interpretación va a ser subjetiva, pues yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de prohibicionismo. Pero acá tenemos datos certeros de cómo esto afecta a la vida de las personas, cómo está segmentado, cómo hay ciertas minorías que le cuesta muchísimo más acceder, lo que pasa con las mujeres. Sin embargo, tenemos este dato y cotejándolo con esto, también tenemos que más del 70% de la población carcelaria femenina está encarcelada por ley de drogas, narcomenudeo, y no veo, salvo cuando pasan estas barbaridades como la que pasa ahora, donde ahora sí empezamos una cacería humana de los narcos y saben todos dónde está. Claro. Tienen que matar a 3 chicas para que empiecen a perseguir, para que los empiecen a perseguir, o para que haya una ley de drogas que identifique quién es realmente un narco, qué requisitos objetivos, asociación ilícita, uso de la violencia, armas. Es bastante claro darse cuenta dónde está el peligro y dónde no. Dónde está el peligro y dónde no. Porque no conozco ningún allanamiento a cultivadores, por más que vendan marihuana, que hayan respondido a los tiros o que respondan con violencia. Yo no conozco a nadie que haya salido a delinquir o a hacer alguna cosa rara para fumarse un porro. Para fumarse un porro, nunca. Sí, también. Sí he conocido gente que ha salido a delinquir para tomar otras sustancias, pero para fumarse un porro nunca he escuchado a nadie. Bueno, si alguien quiere el informe, me escribe Juan-Palomino y se lo mando en PDF para que lo pueda ver completo, que está muy bueno y tiene realmente muchos datos de cómo está el panorama actual del cannabis medicinal en la Argentina. Muchas gracias, Juan Palomino. Gracias a ustedes. Somos una radio. No podemos salvar la economía, pero sí